radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando esta semana y queremos tratar temas que los candidatos deberían hacerlo, que deberían dar respuestas a esto. Y para eso hemos invitado a dos profesionales con los que el país cuenta siempre con su criterio. Está la doctora Carmen Corral, exintendenta de seguros de la Superintendencia de Bancos, pero una profesional que se ha ido especializando en temas de seguridad social y nos honra con su presencia, y el economista Boris Cornejo, el presidente ejecutivo de Esquel, que ha tenido una iniciativa que la saludamos, la felicitamos y esperamos que todos los que puedan echen una mano a una agenda de país, ¿no? Y en este caso la agenda de seguridad social. Pero Boris, bienvenido, buenas tardes. Esta propuesta de hacer unas agendas y a lo mejor hacer una agenda global que ha tenido como iniciativa Esquel, nos propone ¿qué al país? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco. Un antecedente es que en el mes de marzo del año anterior nosotros teníamos necesidad de conversar con otros actores, con gente que está trabajando en distintos temas sobre lo que se le venía al país. Yeah. Se le venía al país a raíz de los datos de la crisis. Y entonces nos juntamos varios ciudadanos de varias organizaciones y nos organizamos en unas mesas de diálogo en las cuales comenzamos la conversación sobre los temas de empleo y de seguridad social, que son dos temas absolutamente críticos para el común de los mortales. Yo creo que en este momento en el país no habrá familia que no tenga algún primo o sobrino que está afectado por la situación del empleo y también las noticias estremecedoras que se conoce, se sabe sobre la seguridad social. Y de esa manera empezamos a juntarnos con profesionales, con representantes de ONGs, de movimientos sociales, sobre estos dos primeros temas, empleo y seguridad social. Pero luego vino la sugerencia, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos también de otros temas? Que pueden ser conexos además. Que ciertamente son conexos, porque todo se vincula. Y a la final hemos podido estructurar 12 mesas, o hemos podido más bien converger a 12 grupos que están trabajando sobre 12 temas diferentes. En esta iniciativa, que yo la veo que por primera vez se hace, al menos de lo que yo tengo memoria, que es crear una mesa de convergencia, que es una mesa en la cual vienen a sentarse gentes con trayectorias bien diferentes. Hay gente que está interesada en salud, en educación, en género, LGTBI, medio ambiente, seguridad ciudadana, reformas institucionales, ciertamente empleo, seguridad social, ley de comunicación a través de los comunicadores y periodistas, y son 12 grupos, ¿no es cierto? Entonces la mesa de convergencia lo que busca es ser un espacio donde los ciudadanos nos podamos juntar para conversar sobre temas de interés nacional que afectan el desarrollo del país. Y es que él va entonces a coordinar esto. Es que él es el se ha hecho como facilitador. El facilitador del diálogo, y lo hacemos desde esta perspectiva que esto no es contra nadie, es a favor del país, y sobre todo es darle a la gente la oportunidad que venga y diga, nos interesa el país, sabemos sobre estos temas y tenemos propuestas de estos temas. No es una mesa que tiene un color político, respetamos absolutamente todas las visiones, relatos, trayectorias de las personas, y entonces es de lo más interesante. El propósito fundamental en este momento de la mesa es el jugar un papel de caja de resonancia de estos grupos individuales. ¿Podría decirse que de ahí puede salir una propuesta para los candidatos a la presidencia, que asuman, todos han tratado, de hecho, seguridad social o trabajo de alguna manera,
pero sobre todo trabajo, que es lo que hace más falta, diría. Pero el tema seguridad social que vamos a conversar también ya con Carmen es un poco como la consecuencia del trabajo. Pero ¿ustedes creen que los candidatos sí están abiertos, han logrado tener contacto o están dedicados a la publicidad nomás? A ver, es cierto lo que tú dices, están en campaña, Bien. obviamente ellos tienen sus agendas, las respetamos mucho, pero también estamos auspiciosos, estamos entusiasmados porque hemos tenido una buena respuesta de algunos candidatos o de representantes de otros candidatos. Y por eso es que esta semana hemos organizado 2 foros internacionales. El día de mañana en Quito, que es el día de mañana, en el Hotel Río Amazonas, en donde tenemos confirmación de 7 representantes de candidatos. Y el día jueves haremos lo propio en Guayaquil, en el Hotel Unipark, en donde tenemos aceptación de 8 representantes. Entre ellos un candidato a la presidencia como Patricio Supilanda y también la candidata de Paco Moncayo a la vicepresidencia, la doctora Montserrat Bustamante. Asistirán personalmente. Pero también entonces vienen candidatos en representación del partido. A lo mejor tendrán ellos de encargo de área también, ¿no? Claro. Ya es bueno que veamos equipos también. Claro, porque la otra cosa importante es que como esta es una conversación técnica, entonces yo encuentro muy pertinente que manden a sus delegados técnicos. O sea, pero sería bueno también que se den una vuelta. Ojalá. Ojalá para las las conclusiones. Para las conclusiones y también, pero que claro que la conversación en temas tan delicados, tan especializados como por ejemplo seguridad social, que se pueda hacer una conversación más entre gente informada. ¿Qué es la expectativa que tenemos de esto? Es que ojalá los candidatos escuchen a la ciudadanía que tiene propuestas, que no son propuestas que hacemos a cambio de un voto. Nosotros no estamos pidiendo nada, lo que pedimos es que nos escuchen. Están pensando en el país. Estamos pensando en el país y hemos podido invitar a un grupo muy selecto de especialistas en cada una de las mesas. Especialistas que pueden ser sindicalistas o que pueden ser doctores. Mañana esta mesa de seguridad social inicia ¿a qué horas? Mañana vamos a trabajar desde las 8:30 de la mañana en el Hotel Río Amazonas. ¿Y eso solo con invitados a los movimientos políticos? Es una invitación, pero si por favor el que quiera participar, con mucho gusto. Mañana vamos a tener aproximadamente 80 invitados y la idea también viene un facilitador, alguien que va a hablar del tema, ¿sí? Mañana vamos a introducir el tema. Hemos invitado al señor Antonio Madariaga, que es colombiano. Él es el presidente de Viva la Ciudadanía, que es una experiencia que seguramente la conoces, Francisco, de Colombia, que surgió así como la mesa de convergencia. Y hoy día es bien interesante porque después de 20 años, ellos tienen incluso diputados que representan a este movimiento ciudadano. O sea que no se convirtió en una opción política. En una plataforma política que no la puedes calificar ni derecha ni izquierda, sino que simplemente intereses ciudadanos. Que creo que de alguna manera representa un grado evolucionado de democracia, ¿no? Porque ya no tenemos necesidad de que alguien hable por nosotros, sino que los ciudadanos también sabemos cosas propia. Y tenemos cosas que proponer. Carmen, después de esta introducción y que la hice a propósito para que veamos la magnitud de lo que él ha propuesto, siempre agradecemos los medios de comunicación a Carmen Corral, no solo por el análisis y la apertura que tiene para hacer, digamos, cuestionamientos de lo que pasa en la política pública. Esta mesa es una realización más y eso se agradece, Carmen. ¿Cómo está? ¿De qué parte esta mesa de la seguridad social, trabajo y seguridad social, las dos cosas que están tan unidas pero que a veces están maltratadas, ¿no? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente fue así. Boris tuvo la gentileza de invitarme en primer lugar a la mesa de trabajo, en donde hay temas absolutamente delicados. Y realmente yo lo que planteé fue, hagamos una mesa específica para seguridad social, porque seguridad social es un mundo aparte que tiene muchísimas aristas y que necesita de una profundización muy grave, muy o sea, donde la conciencia tiene que estar
incluso con más aristas que en las otras áreas, ¿no? Sí, porque se trata del futuro también. Y topa a diversos sectores. Estamos hablando de los jubilados, de salud, estamos hablando del tema económico, inversiones, institucionalidades, etcétera. Muchísimos temas que comprende la seguridad social y que son la base para el futuro de los ecuatorianos, de las generaciones futuras. Entonces, la propuesta tuvo muy buena acogida. Tenemos profesionales de altísimo nivel en la mesa, no estoy diciendo por mí, sino realmente por los que componen la también. Mesa. Nosotros sabemos que es modestia, mucho. pero modestia aparte, pero sí. Es la ciudadanía, claro, que así es. Así es. Muchas gracias, pero claro... y se han integrado, perdón Carmen, a esto usted ha logrado llevar al Observatorio de la Seguridad Social, que como iniciativa le hicieron con la Politécnica. Sí, fíjese que como iniciativa estuvimos ahí en la Politécnica, pero eso más bien ha quedado un poco ahí medio trunco. Sí queremos, y ese es uno de los objetivos de la mesa, porque realmente hay un compromiso muy alto de todos los que estamos integrando la mesa, y quisiéramos ver si tal vez, o sea, esta es justo una de las ideas, ¿no? Si se fusiona o se promociona o se conforma algo ya a futuro, porque realmente todas las personas que hemos ido ahí hemos dicho, esto no es solamente para el tema coyuntural de hacer un diagnóstico y presentar las propuestas como ya se hizo, y de hecho siempre hay que seguir trabajando, pero la idea es darle una visión a largo plazo, porque la seguridad social es de largo plazo. Entonces partimos de un diagnóstico que lamentablemente el diagnóstico de la seguridad social es algo muy, muy grave, sin tratarlo desde el punto de vista político, pero simplemente al analizar la situación. Las cuentas, los números. Exacto, las cuentas, los números, realmente la situación es muy grave y son consecuencia de acciones concretas que ha tomado lamentablemente la Asamblea Nacional, el Consejo Directivo, que dejan a la seguridad social ahorita en una situación muy, muy delicada, en donde los candidatos y el próximo gobierno tiene que tomar medidas urgentes. Los primeros 100 días tiene que haber medidas que rescaten a la seguridad social. Por ejemplo, el tema de haber cruzado los aportes del Fondo de Salud al Fondo de Pensiones. los fondos. Sí, que está totalmente prohibido por el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, pero lo hicieron a vista y paciencia de la Superintendencia de Bancos. Entonces está en decremento el fondo de pensiones, afectando a las futuras generaciones y tratando de salvar una coyuntura del Fondo de Salud, cuyo déficit de caja y actuarial fue causado precisamente por haber eliminado el 40%. El 40% es de pensiones, por haber incrementado la cobertura de los hijos de los afiliados de 6 a 18 años. Sin haber tenido financiamiento. Porque obviamente el tema del incremento de cobertura es loable, pero en seguridad social no se puede hacer si no está financiada una prestación. Y eso causó un enorme déficit en salud que debió haber obligado al Consejo Directivo a tomar medidas que sanen el fondo de salud a largo plazo. Pero no hacen eso, sino que toman una medida coyuntural que afecta al fondo de pensiones, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que realmente tenemos ahí entonces algunos temas que esta mesa debería ayudarnos a repensar a la seguridad social. Correcto. De los fondos que maneja la seguridad social, ¿ustedes han logrado determinar, tienen información del estado financiero de esos? Y una cosa que se queda pendiente es lo de la deuda, que dicen que no hay. A ver, exactamente. Hay dos grandes temas. El Fondo de Salud, cuya crisis acabo de mencionar, a lo que se añade el tema de la famosa deuda en salud. Esta deuda en salud, ¿por qué se crea? Se crea porque la Ley de Seguridad Social establece que la atención de la salud a los jubilados está a cargo del Estado. Asimismo, hay el artículo 102 que determina que las enfermedades catastróficas que se atiendan en el IES están a cargo del Estado. Estos dos conceptos el Estado no ha pagado, y entonces el IES lo que ha ido es contabilizando y sumando cuánto ha atendido a jubilados. Pero resulta que mágicamente este gobierno dice que esa deuda no existe. Entonces tenemos la grave preocupación de que adicionalmente algo que le ha costado al seguro de salud, porque una atención a un jubilado tiene un costo, las medicinas tienen un costo, eso ha estado históricamente contabilizado y reconocido en dos convenios que ha firmado este gobierno.
Y tenemos entendido que conceptualmente la consideran como que no existe y que quisieran desaparecer de la contabilidad, lo cual sería gravísimo, o sea, extremadamente grave. Eso sería eliminar balances y, imagínese, sería una cosa todo ilegal. Ilegal, porque inconstitucional. Cambiar un balance así nomás. Sí, sin ningún sustento, etcétera, ¿no? O sea, realmente un tema muy, muy grave. Y el otro tema es el fondo de pensiones. El fondo de pensiones es este ahorro que debe existir de parte de todos los afiliados para que puedan alcanzar las jubilaciones a las generaciones futuras. Y esto así ha venido incrementando. Yo anecdóticamente cuando asumí la Intendencia de Seguridad Social, en realidad primero fue una dirección. En el 2002 había 300 millones de dólares en el fondo de pensiones. Solo 300 millones. No alcanzaba para nada. Cuando se hizo la división de los seguros en aquel año, en el 2002, solamente habían 300 millones porque antes había una sola bolsa y no había cuentas claras. Fue una decisión muy técnica la de separar los fondos y que cada uno tenga su contabilidad. El fondo de pensiones desde el 2002 al 2015 creció desde 300 millones a aproximadamente 8.000 millones de dólares. Con el control de la superintendencia de bancos, que antes existía, ahora ya no existe, con las cuentas claras, con el reporte de inversiones diario que hacía el IES a la superintendencia, etcétera, con una serie de medidas. Pero además resulta, iban siendo controladas. Siendo controladas. Resulta que este gobierno lo que hace es eliminar el 40% que complementaba las pensiones sin sustituir su financiamiento y adicionalmente cruza los aportes al fondo de salud, lo cual es absolutamente. Entonces, seguramente, y eso por ejemplo es otra de las críticas que hacemos en la mesa, es la falta de transparencia y la falta de información. Seguramente ahora el fondo de pensiones estará aproximadamente en unos 7.000 y pico de millones, 7.500 millones, en lugar de seguir creciendo. Eso es lo grave. O sea, se estacionó. Se estacionó. Y no se estacionó, bajó. Sino que bajó porque se están consumiendo el fondo. Con el adicional de que el Estado deja de pagar los 1.200 millones de dólares anuales, que es el otro concepto de la deuda en pensiones, porque así estaba diseñado el sistema. El sistema estaba diseñado para que los afiliados a lo largo de 30 años aporten hasta el 60% de la pensión. El otro 40% tenía que poner el Estado. Si es que era bueno o malo, no estamos alegando en este momento. Lo que pasa es que así estaba diseñado. Y por lo tanto, si es que lo eliminan, tenían que haber sustituido esa fuente de financiamiento, porque de lo contrario, crean un hueco, un déficit actuarial muy enorme que a decir de los estudios actuariales que fueron conocidos hace un año más o menos, el déficit actuarial del fondo de pensiones estaba en 208.000 millones de dólares, 2 veces el PIB del Ecuador. Entonces, sabemos que ahora en el IES han entregado ya nuevos estudios actuariales de estos otros productos que se esperaban de esta consultora Volrisk, pero ya no los podemos conocer, porque resulta que la Superintendencia de Bancos ha declarado reservados los estudios actuariales de las instituciones de seguridad social. Es una barbaridad. Están cubriendo su propia responsabilidad. Exactamente. ¿Cómo puede ser posible que los estudios actuariales de las instituciones de seguridad social sean reservados? Pero además les costó a toda la seguridad social pagarlos. Por supuesto, pero es como que nos digan que no se pueden conocer los balances de los bancos. ¿Cómo puede ser posible? Eso es información pública, porque esa información es esencial para saber cuál es la salud de la seguridad social. Entonces, se necesita todo ese marco, incluso para tener un diagnóstico real, ¿no? Por supuesto. Y para que manejen la propia seguridad social. Exacto, y para que puedan tomar decisiones fundamentadas con base técnica, que eso es algo de lo que la mesa señala, que se han tomado medidas a lo largo de estos 10 años absolutamente políticas, coyunturales y que no solucionan la seguridad social a futuro, que es lo gravísimo. Que es quizá, Boris, ya entrando también como economista al tema de la seguridad social y el trabajo, si bien se puede dividir, digamos, las dos cosas, la una podría ser el resultado de la otra, ¿no es cierto? Claro. Si hay trabajo, está legalizado el trabajo, tiene sus garantías, la seguridad social, entonces tiene una perspectiva de obtener una jubilación. Pero eso, después de lo que acaba de decir Carmen Corral, uno diría, tiene una perspectiva que es súper incierta a estas alturas. Como en la universidad dirían, no hay perspectiva. ¿Estarán conscientes
y de la experiencia de hacer estas mesas de convergencia, Boris, ¿la gente está consciente de esto? ¿Tiene, o el estado de propaganda del bienestar, del buen vivir, de abrazar los árboles, de pasearse por Europa, nos genera la ilusión de que todos estamos en eso? Claro, yo creo que hay dos, digamos, reflexiones que me surgen a partir de lo que me invitas. La una es que desafortunadamente el Estado, el poder, el gobierno, ha hecho suyos cosas que nos pertenecen a los ciudadanos. La seguridad social es de todos, ahí están todos los aportes de mi vida, están mis años de trabajo, y eso le pasa a todo el mundo. Claro. O sea, este no es un servicio gratuito que nos ofrece nadie. Sin embargo, no es un acto de generosidad del gobierno de turno, ¿ya? Esta es una propiedad de los trabajadores del Ecuador, de sus familias. Y esta interpretación que el gobierno hace, entonces, la seguridad social es una cosa que ellos se abrogan, quieren representarnos, quieren pensar por nosotros y toman decisiones por nosotros, es bastante delicado, bastante grave. De ninguna manera esto es del gobierno, no es un servicio público, este es un derecho, esta es una institución de todos los trabajadores y ecuatorianos. Y eso hay que recuperarlo. Yo creo que nadie le dio ese mandato al gobierno o al Estado para que lo ejerza de esa manera. Y en segundo lugar, y esto es doloroso decirlo, pero desafortunadamente la mayoría de los ecuatorianos no estamos conscientes, no conocemos cómo son estas informaciones, de estos datos que manejan los especialistas. Y a veces ni para qué sirven en algunos Ni para casos. qué sirven y no entendemos, y como es complicado, entonces seguimos en nuestras cotidianidades, dejando irresponsablemente como ciudadanos para adelante cuando ya toque enfrentar el tema. Y esto creo que es uno de los grandes déficits de estos años, de este estilo de democracia, haber hecho que la ciudadanía se aleje de los temas de su propio interés, por distintas razones. Por una, la creencia equivocada que surge a raíz del estado de propaganda, que todo está bien, que alguien está haciendo las cosas correctamente, que alguien está pensando por nosotros, decidiendo por nosotros, y eso no es así. Pero incluso si así fuese, hasta para estar conscientes de que están haciendo bien, deberíamos tener lo mínimo la información que reclama Carmen Corral, ¿no? Por supuesto. Y la otra cosa es que toda la sociedad civil, cuando ha pretendido organizarse, cuando ha pretendido hacer suyos, o sea, recuperar el dominio, el tratamiento de estos temas, pues no ha sido bien tratada. Entonces la sociedad civil, obviamente, perseguida, advertida, cooptada, entonces claro, los temas ya no quedan en manos de nadie. Por eso yo me felicito y felicito a las organizaciones, a los movimientos, a los profesionales. Y a los ciudadanos, y a los ciudadanos que estamos medido, ¿no? en esto. Sí, sí. Porque bueno, finalmente hacemos un acto de toma de conciencia política, social, democrática. Vamos a enterarnos de las cosas que tenemos que enterarnos. Porque este no es un tema del vecino. Claro. Es un tema mío, es un tema de la salud de mi esposa, de mis hijos, es un tema de mi futuro. Y entonces creo que lo mínimamente que un ciudadano debería hacer es enterarse sobre esto. El ciudadano no es el hombre que tiene un número de cédula y que está llamado a votar en las elecciones. El ciudadano tiene que ejercer su derecho democrático día a día a partir de información. Pero también tiene que preocuparse por esa información. Boris, desde el punto de vista cuando uno dice compraron más bonos a la seguridad, y no siempre, antes eran titulares de primera página que compraron tantos miles de dólares o millones de dólares en bonos la seguridad social al Estado. Ahora no sabemos en general, desde el punto de vista de la economía, esto de invertir y casi exclusivamente en los bonos del Estado es como suelen decir, poner todo en una sola canasta, o ustedes están pensando que ha sido una nueva forma, digamos, de mantener ese fondo. Bueno, lo que yo aprendí en la universidad y aprendí también de mis abuelos era de que no era sensato poner los huevos en una sola canasta. Y en la universidad lo que a uno le enseñan es que hay que diversificar el riesgo, porque
porque entonces uno tiene mejores opciones, uno tiene más información, hay mayor transparencia en los mercados. Pero yo creo que esta decisión de que sea un único vendedor y un único comprador casi exigido, porque resulta que el comprador o el vendedor son los mismos, entonces obviamente ese es el mejor camino para el desastre. Yo creo que ninguna universidad del mundo, por mínimamente por posición ideológica que tenga, vaya a recomendar esto. Y creo que los sistemas de seguridad social en el mundo, y es lo que nosotros, los ciudadanos, hemos escuchado de los expertos, tienen políticas para ver cómo es su cartera de inversiones y un seguimiento absolutamente cercano y riguroso, transparente, riguroso a cómo se manejan los dineros, que no son de ellos. Es de todos. Carmen, ¿se ha logrado saber cuánto tiene la seguridad social en bonos? ¿Tienen ustedes una idea cercana a cuántos miles de millones de dólares están financiados? Y ahí la siguiente pregunta. El señor presidente de la República ha dicho que ese es un ahorro que sirve para invertir en el Ecuador y que sirve para el progreso. Pero ellos son los que fijan la tasa también del bono. O sea, un poco expliquemos la información realmente no la conocemos, no es transparente, no hay rendición de cuentas, no está transparentada esa información, lo cual es grave porque adicionalmente hablan a veces de números, pero luego se contradicen. He escuchado yo 8.000 millones, luego que no, que entonces realmente no hay una certeza en las cifras, y esa es una de las mayores críticas que tenemos, que es la falta de transparencia. Luego el tema del manejo que se ha dado, el concepto que este gobierno tiene de que todo es un solo Estado. Y yo le escuché decir en algún momento, si no es el presidente, al señor Espinosa, decir que cómo vamos a sacar de un bolsillo para poner del otro, cuando no se trata de un solo bolsillo, se trata de que constitucionalmente el IES es una entidad autónoma, que tiene personería jurídica propia y que tiene su misión y su función absolutamente distinta del Estado, y por lo tanto tiene su contabilidad y sus cuentas que no pueden ser las mismas que las del Estado. Entonces ellos definitivamente decidieron que no van a poner el 40% porque sacar de un bolsillo para el otro, cuando eso afecta directamente al fondo de pensiones. Lo mismo en el tema de deuda de salud, que cómo vamos a pagar esa deuda si es de un bolsillo para el otro, y esto es un concepto absolutamente equivocado, que hace daño profundamente a la autonomía de la institución, que es la administradora de la seguridad social y que es la administradora de las prestaciones a futuro. Y este es el grave error que ellos han manejado, pensando que, aseverando que es una sola cosa cuando no lo es, y también con un concepto absolutamente inmediatista. Entonces, en este momento me gasto y me tomo del fondo de pensiones. Allá verá el próximo gobierno cómo hace cuando ya no tenga recursos del fondo de pensiones, o en este momento soluciono el déficit de caja del fondo de salud al haberme cruzado los aportes y decir que no pago la deuda, etcétera. Entonces es un concepto inmediatista absolutamente irresponsable, porque está afectando a las generaciones futuras. El tema de las inversiones tiene conceptos clarísimos, constitucionales, que es precisamente la diversificación de las inversiones, la eficiencia, la rentabilidad, y tenemos ahora una superintendencia de bancos que no controla. Entonces ni siquiera tenemos información. Antes teníamos en la página web de la superintendencia la información de a cuánto ascendían los portafolios, teníamos información sobre la composición de inversiones, que ahora este brazo de inversiones está en el BIES, que es otro de los cuestionamientos, ¿no? Si realmente el IES... O sea, la comisión de inversiones pasó a ser el banco del BIES. Pasó a ser el banco, ¿no es cierto? Y realmente no sabemos si es que tienen la capacidad técnica y operativa, que yo pensaría que no, para hacer este manejo técnico de las inversiones, porque ya vemos que se han convertido precisamente en caja chica o caja grande, diría yo, por la cantidad de recursos que ingresan mensualmente, grande, es la caja grande del gobierno, y que apenas llega la plata, están pasándola al gobierno, absolutamente concentrado en el sector público, con el adicional de que es el mayor deudor. El gobierno es el mayor deudor, y es más, es un deudor que ni siquiera reconoce sus deudas al pretender desconocer los 2.000 y pico de millones de dólares en una banca privada estaría descalificado para obtener un crédito. Por supuesto, de ninguna manera podría obtener un crédito. Entonces, el diagnóstico que tiene la seguridad social al momento, vuelvo a repetir, es muy grave y necesita de medidas urgentes, de un repensar, de una reingeniería profunda
sobre la seguridad social, obviamente, comenzando porque ni siquiera tenemos una ley de seguridad social que implemente la universalidad que ellos ofrecieron. Ellos ofrecieron un seguro universal obligatorio en la Constitución del 2008. ¿Y cómo vamos a resolver el tema de que salud? nunca se ha implementado. Todo eso, entonces son temas muy graves. Hay una necesidad de un análisis muy profundo. La mesa ha hecho propuestas que esperamos tengan eco. Un tema, por ejemplo, que se analizó en la mesa hace una semana o una semana y media fue, analizamos los planes de gobierno de los 4 candidatos opcionados. Nos sorprendió realmente que no haya propuesta de seguridad social. El candidato de Alianza País ni siquiera menciona la seguridad social. O sea, es algo gravísimo. Ni siquiera lo menciona, pero por casualidad. Simplemente se habla del buen vivir. O sea, realmente un plan de gobierno que es de llorar, a mi modo de ver, desde el punto de vista de seguridad social, que es lo que se analizó. Los otros 3 candidatos más opcionados mencionan temas, pero también se trata muy a la ligera. También se trata el tema superficialmente. El tema. Sí hay candidatos quizá que por sí, lo grave, que sí lo mencionan y que sí tienen propuestas, pero realmente es un tema que necesita una profundización muy seria y que eso es lo que estamos esperando promover mañana en la mesa, precisamente que exista un debate y un diálogo sobre el diagnóstico y que salgan propuestas de la mesa para la seguridad social. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para la segunda parte del programa. Está con nosotros el economista Boris Cornejo, el presidente ejecutivo de Esquel, y la doctora Carmen Corral, experta en seguridad social, y estamos tratando justo esta mesa que Esquel propone debatirla el día de mañana con representantes de los candidatos a la presidencia de la República. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 34 minutos. Inicio del espacio publicitario. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE, Elecciones Generales 2017. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Llegó por el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Mi nombre es Orlando Pérez Granja, candidato a la Asamblea por la circunscripción 3 de Pichincha. Mis 3 ejes de gestión son: leyes para salir de la crisis y generar empleo, leyes para recuperar derechos y libertades, y mano dura a la hora de fiscalizar. Por asambleístas provinciales, vota todo en plancha. Vota todo 10. Dalo y Ramiro, presidente. Man la pinta. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas que se ven. Los asambleístas debemos ser independientes porque somos elegidos por el pueblo para cuidar sus intereses y condenar la corrupción. No más alzamanos. Ahí está la diferencia. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Aquí, todos somos de la 10. Nuestras encuestas son aquí, de carne y hueso. Nuestras encuestas tienen alma, tienen preocupaciones y tienen amor por la familia. Nuestras encuestas se hacen en las calles y hoy es nuestra oportunidad de elegir un presidente que no solo hable de los pobres, sino que gobierne para los pobres. Dalo y Ramiro, presidentes. Publicidad electoral. Presidenciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Boris Cornejo y Carmen Corral para en esta segunda parte intentar también ver por dónde pueden ir las propuestas y
¿Y qué deberían hacer los candidatos? ¿No? Boris, decíamos, un candidato que tenga trabajando estas mesas, que debería tenerlo, ¿no? En sus partidos, en sus movimientos, deberíamos un poco saber que estos van a ser los equipos en cada una de esas áreas. En seguridad social ustedes han logrado convocar, y con voluntad la gente ha ido, un grupo de expertos. ¿Qué esperan de esto ustedes? Bueno, nosotros por el momento, la mesa, por el momento lo que tiene es un diagnóstico muy informado, muy actualizado, reciente, de dónde están los problemas. Hay muchísimos problemas basados en información estadística, información económica, información de los modelos de gestión. Yo creo que ese es un punto de partida bien interesante, porque entonces ya no es el mito el que nos gobierna. Yo escuché que, sino que esta gente tiene esta es la información. Y tener un diagnóstico como punto de partida. Yo creo que a cualquier ser humano racional, que se supone somos, le debería interesar que alguien venga y le diga, mira, esto es el blanco y negro, el diagnóstico de la situación. Pero también habrá sugerencias de cómo vamos a ver salidas. Pero adicionalmente tienen propuestas. Y propuestas de nuevo que no corresponden a un grupo del Partido Rojo o del Partido Azul. Es un grupo variado, es un grupo profesional, con múltiples enfoques, abogados, actuarios, administradores, gerentes, salubristas, gente, especialistas en tercera edad, etcétera. Y ellos han avanzado mucho más porque tienen propuestas que dan respuesta a ese diagnóstico. Lo que la ciudadanía quiere es, conversemos con los candidatos que quieran conversar, para que tengan en cuenta esto, para que reciban estos insumos y esos aportes. Entonces no es una propuesta de concesiones políticas de toma y daca. Este es un esfuerzo cívico ejemplar. Para ver lo global. Para ver lo global y hacer propuestas que sean sensatas, que respondan a la modernidad y que den atención a esas características particulares del diagnóstico. ¿Cuál es la pretensión, para responder a tu pregunta de la mesa? Es que lo propio ocurra con 12 sectores de la vida nacional, que son tremendamente importantes para el desarrollo. Cada uno ha hecho este ejercicio, reúnen gente muy importante. Entonces, la pretensión nuestra es, oye, ciudadanos, vamos a tratar, no en todos los temas, en algunos de ellos, de ir a unos acuerdos nacionales que deban luego ser administrados por los gerentes políticos del país. ¿Se podrá tener una agenda de país entonces después de estas mesas? La aspiración es que sí, al menos en 2, 3 temas. Hay que comenzar. Y la ciudadanía, Boris, la ciudadanía desarticulada como está después de 10 años, sin organizaciones sociales, esa sensación de que tener la voluntad de agruparse para hacer algo es medio peligroso. ¿Está reaccionando bien? ¿Ustedes sienten que lo poco que queda o lo que se puede construir es viable? Yo creo que hay esas semillas ciudadanas, semillas democráticas que están y que se están atreviendo a salir. No han estado porque, claro, la bonanza hizo que los ciudadanos nos volvamos vagos, el temor hizo que los ciudadanos nos callemos, la ausencia de una cultura de diálogo también desinteresó a la gente. Pero yo creo, y esto es histórico, ¿no es cierto?, que hoy día hay una confianza mutua entre los ciudadanos. La confianza es la base absolutamente de cualquier esfuerzo compartido, cualquier esfuerzo colectivo. Y ahora tenemos atrás de esta mesa de convergencia 12 banderas. Al decir bandera me refiero a identidades, a historias, a trayectorias, que estamos trabajando juntos. Hoy día los de la seguridad social tienen unas cosas que empiezan a conversar a la gente de género, a los de LGTB o a los de salud o a los que fuese, ¿no? Entonces no solamente hay una pedagogía democrática en la mesa que nos convence de que es bien importante ser ciudadanos, en el sentido de corresponsabilidad en lo que pasa en el país, sino adicionalmente esta cosa de la responsabilidad de ciudadanía. Pero además de atreverse. Yo creo que el verdadero ciudadano es aquel que hace lo público propio. No apropiación para meterse. Este afán de dividir entre buenos y malos, entre el pasado y un presente donde están casi solo los héroes nacionales,
estas imágenes de que desfila el presidente y le dan vida a Eloy Alfaro y desfila con él y no sabemos qué nomás significará eso, pero que pega. ¿Ustedes sienten que en estos diálogos tiene una cabida mayor a una identidad nacional que solo esta confrontación? Evidentemente que sí, o sea, todo esto que trabaja para el encuentro, para el entendimiento, para escuchar más y hablar menos, para enterarnos de cosas que de repente son incómodas, yo creo que es muy, muy importante. Estamos arrancando el esfuerzo. Esto comenzó en abril del año anterior y yo estoy muy contento de a dónde hemos llegado. Hay que perseverar. Hay que seguir manteniendo este diálogo. Hay que seguir manteniendo el diálogo, pero también hay que generar algunas victorias, algunas pequeñas victorias. Yo creo que una pequeña victoria sería, por ejemplo, un consenso de que mañana entramos y no solamente entre los expertos, sino otra gente deciden vamos a ir por un acuerdo nacional en seguridad social. Y firmamos de la mano de los que saben. Claro. Y respaldamos el trabajo. Y el acuerdo nacional no está hecho para ni el bueno ni para el malo, ni para el rojo ni para el negro, está hecho para todos. Carmen, hay varios temas que para mí son como sustanciales en el tema de la seguridad social. Yo decía antes de volver a este diálogo, lo tripartito para mí es importante, pero no nos ha servido. O sea, están los empresarios, están los trabajadores y está el gobierno. Pero hay propuestas como estas de que hay que sacar al gobierno de todo y vamos a administrarnos. Pero eso significaría entonces generar, como yo sigo insistiendo, por ejemplo, que lo tripartito para mí es importante y que el gobierno también, para que se empaten las políticas públicas, no para que decidan, pero sí que empaten las políticas públicas. ¿Ustedes han tratado ese tema? Sí, sí se ha tratado porque es un tema muy importante, el tema de quién funge como rector de la seguridad social y quién debe administrar las instituciones. Entonces ese es un tema que es uno de los puntos esenciales a debatir, porque obviamente nadie tiene la última palabra y de hecho ya tenemos experiencia en esta administración. Por ejemplo, existió el Consejo Superior que tenía 9 representantes. Hay personas que piensan que funcionaba mejor que ahora el Consejo Directivo, que tiene solamente 3 representantes. Por ejemplo, el tripartismo fue eliminado del BIES, cuando el BIES es el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es donde se administran los recursos. Sin embargo, ahí en el directorio del BIES, el representante de los empleadores fue eliminado por ley, o sea, es decir, nunca se lo tomó en cuenta, y los empleadores no protestaron ni pasó mayor cosa. En el caso del Consejo Directivo, está absolutamente politizado y realmente no solamente en este gobierno, yo lo pude ver en gobiernos anteriores como el hecho y la pugna que existe entre los sectores y realmente, pero claro, en este gobierno se ha visto cómo consiguió que el representante, en este caso de los trabajadores, esté constantemente al lado de las tesis del gobierno y ha conseguido sacar unas cuantas ilegalidades, lo cual es una barbaridad para el ¿Responderán políticamente de eso? Es que deben responder, deberían responder. Si existiera organismo de control, la Superintendencia de Bancos no podía haber permitido que pasen las cosas que han pasado. Frente a lo tripartito, Carmen, ¿cuál sería, ensayemos alguna, por ejemplo, una visión, algo donde el Estado tampoco como empleador puede estar fuera? Yo podría decir, yo sí creo que el Estado debe estar. Desde esta reflexión mía, ¿ustedes qué nomás han reflexionado? Sí, el tema ya de una propuesta concreta sobre cómo debería estar conformado un consejo directivo o un consejo de la seguridad social no se lo ha debatido porque las propuestas han sido en primer lugar a nivel general, ¿no es cierto? Pero ese es uno de los problemas, la institucionalidad, y es un tema de las que se va a hablar mañana, justamente. La institucionalidad de la seguridad social tiene gravísimas falencias. Una de esas es precisamente el organismo rector, que hay que repensarlo. Tengo yo aquí algunos conclusiones, por ejemplo, la falta de autonomía de gestión, demasiada injerencia del consejo directivo en la administración, los procesos críticos de la seguridad social. Han anulado a los gerentes, ¿no? Totalmente. Otro tema gravísimo, por ejemplo, que topa la institucionalidad es el haberse tomado los fondos complementarios previsionales cerrados y pasarlos al BIES. O sea, eran fondos privados y este gobierno simplemente tomó y eso le significó $1.200 millones que ahora los administra el BIES.
Entonces son una serie de cosas que realmente han pegado duro a la institucionalidad. Ahora el IES, ¿sabe cuántos empleados tiene? Tiene 28.700 funcionarios. Se duplicaron. Casi más que duplicado. Es impresionante. Ahora, porque de 14.000 se hizo una reducción y se bajó sí, como, de 16.000 como se a bajó 11. a 11.000 en la Claro. comisión interventora. Fíjese que el año... La comisión interventora dejó como diciembre 8.700, me parece, ¿no? me parece que bajó a 11.000, si no A estoy mal. 11.000, sí. Y de ahí son ahora 28.000 funcionarios del IES. O sea, realmente, ¿cuánto significa Pero eso le en pueden gasto decir, administrativo? pero le pueden decir que son médicos, que son enfermeras. Sí, que efectivamente, hay muchísimos médicos y enfermeras y usted ve así es que Ujú. funciona la salud. ¿Funciona la salud? Preguntemos a los afiliados Claro. si están realmente satisfechos sus prestaciones de salud. Entonces, realmente es un tema de que hay todo esto necesitamos Hay que hacer medir, una poner en una reestructuración. mesa y hacer un repensar de la seguridad social. Otro tema es el tema de la tecnología, la rendición de cuentas. ¿Quién ha rendido No. cuentas a los afiliados? El tema de la información, el tema de la normativa antitécnica que se ha sacado, Ujú. la rotación, etcétera. Ya en el BIES hay otra serie de situaciones que son Pero graves. también se ha estructurado un gran equipo de gente. 445 personas tiene el BIES y ¿sabe cuánto gastan Dicen que son anualmente? Como 760. En la página web del BIES dice que son 445, Serán pero los ¿sabe contratos. cuánto es lo que gastan en salarios? 9.2 millones de dólares al año. ¿Qué tal esa cifra? En 445 funcionarios. O sea, Hay que realmente yo dividir estoy asombrada porque Pero la es página que- web dice que son 700 y pico de mil dólares mensuales en salarios, En salarios. en funcionarios del BIES. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el gasto administrativo? Eso es otro tema muy importante, el Ujú. gasto administrativo del IES y del BIES. La ley de seguridad social le da un tope. Claro. ¿Eso se estará Es que cumpliendo? ¿Está la superintendencia de bancos controlando ese tope de gasto administrativo? Ujú. Porque tienen un chorro de recursos mensuales. Claro. Eso, ¿cómo lo están implementando? ¿Cómo lo están invirtiendo en primer lugar? Y luego, ¿cómo lo están entregando en prestaciones? Es decir, una serie Carmen, de... la primera decisión que deberíamos hacer es entonces que la próxima asamblea, el primero que hay que llevar es al superintendente de bancos. Por O a supuesto. los superintendentes, porque han a pasado los superintendentes 2 o 3, de bancos, ¿no? exactamente, y obviamente el consejo Claro. directivo, al consejo directivo que es el que ha tomado muchas de las decisiones, ¿no? Ahí de Por verdad sobre- habrá que hacer un análisis de responsabilidades ante Porque todas las si es que personas. solo logran hacer un diagnóstico así penoso como el que estamos viendo, que vamos a descubrir, Ujú. y se quede en la impunidad, la gente también pierde un poco el interés. Así es. así Debemos es. encontrar, no por venganza, sino por cumplir la Por ley. supuesto, porque existe una ley de seguridad Ujú. social que manda al Consejo Directivo a actuar de una manera, existe una ley de seguridad social y un código orgánico que manda a la Superintendencia de Bancos a controlar a las instituciones de seguridad social, ¿no es cierto? Ujú. Y esto no se está cumpliendo. Existe normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros que está, ya no son seguros, perdón, Superintendencia de Bancos, que está vigente y que no la implementan. Los balances del IES no están publicados en la página En web. ninguna parte. Los últimos son a diciembre del 2014. Tenemos entendido que ya están entregando los del 2015. No sabemos los del 2016. Ojalá los del ¿Habrán 2016. eliminado la deuda de ese balance? Esa es la otra incógnita. Porque si que tenemos que eliminaron, saber. tiene que ir a la cárcel el, Así debería el ser. contador. Así debería ser, porque eso no es un tema que se puede hacer Claro. por arte de Borre magia, y como una nomás, varita. sí. Exactamente, entonces eso tenemos que saber y los ciudadanos tenemos derecho a conocer cuál es la realidad de la seguridad social. ¿Qué otro tema debería, además, todos son, eliminar, por ejemplo, el servicio de salud a los hijos menores de 18 años? No, yo no pensaría que hay que eliminar. Y lo de sino la que hay que- afiliación de las madres, de las amas de casa. A ver, en el tema de los hijos de los afiliados, lo que debería hacerse es dotarle de financiamiento. Ya. Si es que yo soy afiliada y mi hijo es el que se va a atender, pues a los afiliados que tengan hijos, cobrarles una prima Una adicional, prima. por ejemplo. Pero darle financiamiento para que se puedan atender. Obviamente capacidad operativa. Yo no sé si la construcción de hospitales es la No, capacidad operativa, no. porque ya estoy yo escuchando, el otro día me llegaban mensajes y no sé si es que a ustedes les llegó, diciendo que para inaugurar el hospital de no sé dónde estaban llevando los equipos de otros hospitales del país. Sí, se O sea, llevaron si es que de la Tacungambato, Pero si es por que eso es ejemplo. verdad, es que es inaudito. Sí. O sea, es que ¿cómo puede ser posible? Entonces, ¿cómo podemos vivir en una gran mentira?
en una gran mentira de que la seguridad social está perfecta cuando todo lo contrario. Entonces, la capacidad operativa de los hospitales para ver si es que se soluciona o no el problema, no es cuestión de comprar más hospitales, peor aún, endeudarse. Este es otro de las críticas que yo hago. Sí, ¿cómo es posible que el IES se haya endeudado en 160 millones de dólares? Es inaudito. ¿Y alguien ha explicado para qué y cómo y los costos? El presidente del Consejo Directivo ha dicho que es para equipar a los hospitales que ni siquiera están terminados. O sea, realmente, y viajar a Europa, no sé cuántos días de... ¿Y con cuántos de viáticos? Con cuánto de viáticos, etcétera. Eso es una serie de cosas. El tema de las damas de casa es otro tema muy delicado. La Constitución decía que eso está a cargo del Estado. Y sin embargo, sacaron una ley sin estudios doctorales, porque los estudios doctorales fueron puestos después para decir que se han tenido. Que quien financia las pensiones de las damas de casa es la propia familia. Claro. Es la propia unidad familiar. A 20 años, las damas de casa tienen que aportar a 20 años. En 20 años van a existir esos recursos porque ni siquiera es que les separaron como un fondo como debieron haberlo hecho, sino que le metieron dentro del fondo de pensiones. Entonces, son una serie de críticas que realmente hay que repensar la seguridad social porque es un tema muy delicado y que yo un poco la queja que tengo es que en muchas veces hemos hablado y hemos denunciado y hemos tratado no se toma conciencia, exacto, ¿no? de ser conciencia, pero realmente la gente no se da cuenta. Como dice, bueno, a mí ahorita sí me están pagando la pensión. Claro, y me están pagando bien. Quienes son los más afectados son los jóvenes. Claro. Que porque ya es no van a ver el que no van a ver pensiones. Entonces, concientizar a las personas que es urgente una reforma, repensar de la seguridad social. Boris, en este repensar les toca a ustedes, además de repensar, ayudarnos a repensar este país. En algunos casos, yo decía el otro día a unos colegas de una medio impreso, tenemos que reinventarnos la democracia, porque la democracia es una cosa viva, hay que irla haciendo todos los días, no es algo a lo que uno llega y dice ya estamos en democracia y esto es, ¿no? Los parámetros que ustedes han puesto en este diálogo y sobre todo en seguridad social, ¿qué esperarían que pase mañana? Primero es que podamos tener... Este diagnóstico es de susto. Es un diagnóstico de susto que esperamos que sea escuchado por los candidatos. Eso sería ya un logro bien importante, ¿no es cierto? Segundo, que podamos nosotros presentar algunas líneas de acción que ya están identificadas. Y ojalá lograr de ellos el compromiso con los candidatos, pero sobre todo con los ciudadanos, de que este tema no se va a convertir en un tema que nace para esfumarse, sino que es un tema que se queda con la ciudadanía. Es el compromiso de Esquel. La Mesa de Convergencia quiere convertirse en una plataforma ciudadana, una iniciativa cívica para poder dar seguimiento a temas que son de interés de todos, porque no hay un doliente de los temas de los ciudadanos. Entonces, claro, cuando uno escucha estas cifras, estos datos, dice casi, ¿quién nos va a defender? Nadie. Los ciudadanos tenemos que exigir nuestros derechos, que se nos escuche y saber, bueno, esta decisión por qué se toma. No es que porque tienen el poder y tienen la mayoría, entonces el superintendente o como se llama va a hacer lo que le digan o lo que él piensa. Finalmente es mi interés, es mi vida, es mi dinero, es mi país, son mis hijos y por lo tanto me toca preocuparme. Ese es el gran propósito de todo esto. ¿Cómo logramos entonces que la ciudadanía vuelva a jugar este rol de preocupación y además de que ejerza su ciudadanía pidiendo cuentas? ¿Ustedes han estudiado esa parte? Sí, yo creo que lo ¿Crees que sí hay esta voluntad? Creo que mi teoría es de que las semillas están, se hizo mucho daño en la sociedad civil, daños que no son fáciles, ¿no? Claro, habrá que ir a un reencuentro total. Claro, es el tema de nos escuchemos, nos respetemos. Y en este reencuentro no se pasará la impunidad, Boris. Bueno, te debo decir que hay una integrante de la Mesa de Convergencia, que es esta Comisión Nacional Anticorrupción. Ellos no pueden ser unos Quijotes que actúen solos. Atrás de esos a los que les abandonemos y claro, y que les lleguen todos los juicios y todas las cosas que les han llegado, ¿no? Entonces, esta es una mesa que está también no solamente para ser escuchados, sino también para protegernos como organizaciones ciudadanas. Yo creo que eso es fundamental. Pero sobre lo que tú me preguntabas,
los cómo, ¿no? Yo creo que si hacemos un esfuerzo de hacer una pedagogía democrática en donde los medios de comunicación tienen que ser aliados fundamentales para explicarle a la gente por qué esto es importante para todos, eso es fundamental. Y luego crear los espacios, el espacio del diálogo, la confianza, la seguridad, la posibilidad de escucharnos sin agredirnos. Eso es lo que le va a hacer a la calidad de la democracia mejor. De que tengamos ideas distintas, pero que tengamos ideas. El problema es que la política de ideas desapareció. Claro. Y saber que entonces, tu idea es tan buena o tan respetable como la mía y que estoy dispuesto a escucharla. Sostenerla, ¿no? Carmen, para terminar, y gracias por no solo por el diagnóstico, sino por todas estas reflexiones, ¿qué esperan ustedes? El esfuerzo que han hecho, que es un esfuerzo ciudadano, que nadie les paga, pero que sí se preocupan, quizá por la experiencia ya vivida en el este. ¿Qué esperaría usted mañana, Carmen? ¿Una propuesta de una ley? ¿Ustedes mismos la están pensando? ¿Parámetros mínimos de por lo menos hacer una contabilidad básica de la seguridad social? Sí, la mesa espera realmente que esto tenga eco, ¿no? Que esto tenga eco en la ciudadanía, esa es la idea. Y sobre todo ahorita la coyuntura, que los asambleístas escuchen, que se preocupen del diagnóstico, porque ellos son los que van a tener en sus manos la responsabilidad de efectivamente implementar una nueva ley. Existió ya un esfuerzo justamente a raíz del Observatorio de la Politécnica en que se hizo una propuesta ya legal, esa se la puede pulir para poder corregir muchas cosas que son a nivel legal, ¿no es cierto? Y poner ideal, también seguridad. Sería ideal a nivel constitucional, pero eso es mucho más complicado, pero por lo pronto a nivel legal, y sobre todo los temas inmediatos, o sea, corregir temas en consejo directivo y corregir temas de eficiencia, de administración, de transparencia. Hay cosas que se pueden hacer inmediatamente. Con decisiones políticas. Con decisiones políticas, exactamente, del Ejecutivo, del nuevo Ejecutivo. Esperaríamos que realmente la ciudadanía comprenda que efectivamente se necesita un cambio futuro, ¿no? y votar conscientemente para que realmente la seguridad social y digamos las futuras generaciones estén conscientes de que es decisivo su voto. ¿En una consulta en esta consulta nacional que casi todos los candidatos hablan? Depende, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque efectivamente en algún momento se ha consultado estos temas y cuando se politiza, a mí me da un poco de susto, realmente esto es un tema muy cuando técnico. Se partidiza más que porque hay que politizarlo, Carlos. Claro, el tema es pero no con politiquería o con coyunturalismo, que es como manejado este gobierno, sino con responsabilidad, porque es un tema para las generaciones futuras, es un tema de conciencia. Entonces, temas legales inmediatos, hay mucho por hacer, entonces sí esperamos que esto tenga eco y que sobre todo la ciudadanía comprenda la gravedad de la situación. Yo quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos, a Boris y a Carmen, y desearles éxito primero mañana en esta, es la primera mesa, ¿no? La de trabajo y seguridad social, y comprometernos como medio a seguir las otras mesas también para que puedan ser difundidas, para que podamos ampliar el debate. Así es que gracias y felicitaciones a la Fundación Esquel, y a ustedes gracias por el compromiso, Carmen, de siempre estar en los temas ciudadanos, ¿no? No, sí, nosotros estamos ahí puestos la camiseta por el país. Y a ustedes gracias por escucharnos y por seguirnos, tanto a los de la 920 AM, la Radio Democracia, la radio de la gente, como a Democracia TV, a nuestros televidentes. Nos estamos encontrando el día de mañana para tratar otros temas más políticos. Estaremos con candidatos. Hasta mañana.